vamos a guardar lugar en el libro de Génesis. Yo te hablaba un poco simplemente para poder enlazar el mensaje de la semana pasada. Yo estaba planeando terminar o empezar a hablar con lo que es Shavuot para este tiempo de Shavuot. Estaré hablando la próxima semana, tal vez el miércoles empiece a hablar un poco más sobre Shavuot. Son 2 semanas las que nos quedan para poder entender lo que es este tiempo. Al entender tú y yo la palabra, nosotros seremos bendecidos. ¿Cuántos de nosotros entendemos que el tú y yo entender la palabra, seremos grandemente bendecidos y vamos a ver el acontecimiento, podríamos decir, de la creación? El principio de todas las cosas. ¿Cuál fue el principio de todas las cosas? Lo podemos ver ¿dónde? En el libro de Génesis. Y hay algo muy interesante, y tal vez el día de hoy vaya a entrar nada más, yo creo que va a ser de esa manera, va a ser simplemente la introducción que yo te quiero dar de eso, lo que es el principio de la creación y lo importante que tiene que ver todo lo que Yahweh creó. ¿Cuántos sabemos que todo lo que Yahweh creó, lo creó perfecto? Porque vemos que en el principio de todas las cosas, en el principio de la creación, dijo Yahweh que dividió los mares, dividió la tierra, dividió todo. Dice, creó al hombre, creó a las bestias, creó al ser humano. Y dijo, y vio Yahweh que todo lo que había hecho bueno. Todo lo que Yahweh hizo desde un principio, desde el fundamento o en el principio de la creación, Yahweh miró que era bueno. Y ese fue el plan de Yahweh, de dejar una sociedad, una identidad perfecta, una sociedad buena. Vemos que con el transcurso del tiempo y de los años, vemos cómo la generación fue decayendo, hasta llegar al punto en el que Yahweh tuvo que mandar el diluvio porque toda la creación se había corrompido. No había nadie quien hiciera lo bueno y Yahweh mandó a Noé a que construyera un arca y vemos el acontecimiento de todas estas cosas. Vemos que entró la maldad, tuvieron a Adán y Eva pecaron o fallaron al mandato de Yahweh al que no comieran de ese fruto que era del bien y del mal. Comió Eva cuando era la responsabilidad de alguna manera de Adán de estar cuidando por la vida de Adán, puesto que era el sacerdote. Tuvieron sus hijos. ¿Quiénes fueron sus hijos? Abel y Caín. Y vemos que dentro también de ellos cayó la maldad en el corazón de ellos, porque vemos que uno mató a su hermano. Y vemos cómo el principio de todas las cosas fue decayendo de alguna manera y fue lo que Yahweh había establecido como una entidad correcta, una sociedad perfecta. Vemos que fue decayendo, fue hacia abajo. Y vemos que en Génesis, vamos a Génesis y vamos a estudiar Génesis. Y dice Génesis capítulo 1, vamos a estudiar el acontecimiento de Génesis, de la creación. Y yo te digo, y es tan bueno, ¿verdad? Pidamos al Padre que nos dé el entendimiento, la sabiduría, para poder entender, para poder captar verdad. Podríamos decir iguales. Esto que yo te tengo que compartir hoy, que le pido al Padre que me dé la sabiduría para exponerlo, para hablarlo a tu vida y a tu corazón, y que sea el Ruach que te lo enseñe. Es lo mismo, ¿verdad?, que yo estuve viendo, tal vez unos días antes, pero que es fresco, ¿verdad?, que el Padre también me estuvo enseñando, y es para nosotros, y pidamos al Padre que nos dé el entendimiento para poder entender. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra era caos y vacuidad, dice, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el espíritu de Elohim incumbaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Pero antes de eso, vamos a Isaías, capítulo 46. Isaías 46 vemos que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el espíritu de Elohim incumbaba, ¿verdad?, sobre la superficie de las aguas. Y vamos a guardar lugar en Isaías 46, Isaías capítulo 46. Vamos a entender que esta enseñanza es para nosotros. ¿Por qué es importante estudiar lo que es el libro de Génesis? Porque es importante o va más allá de lo que entendemos del acontecimiento, no simplemente de la creación, pero va más allá. ¿Qué valor tiene el poder estudiar Génesis? Génesis, la palabra Génesis en el hebreo
Di conmigo Bereshit. La palabra en el hebreo, y Jorge, si puedes abrir la Biblia, no ahorita, pero si hay la oportunidad, ¿verdad? Yo te digo cuándo. Vemos que la palabra en el principio es Bereshit. La palabra Bereshit significa principio. Y vemos que en el hebreo es Bereshit. Acuérdate, y algo muy importante que tenemos que tener en mente, nos estamos despojando de la perspectiva griega, impuesta o influenciada primeramente por Homero. Y déjame seguir mis notas como las tengo aquí. Fue influenciada por Homero. Estamos despojándonos de esta influencia griega porque mucho de ello ha venido a influenciar la cultura en la que tú y yo estamos. Dentro de los tiempos antes de los tiempos de Yeshua, hubo una cultura que fue influenciada primeramente por este hombre Homero. Él escribió la Ilíada, así como se escucha, y también la Odisea. Y en esa época vino a influenciar a través de los siglos. Antes de Alejandro Magno, vino a influenciar de tal manera la filosofía griega y el pensamiento griego que las otras filosofías griegas o la otra filosofía griega y el pensamiento griego que los otros grandes filósofos tenían, como Sócrates, Platón, Aristóteles, vinieron a ser influenciadas por este hombre Homero. Ellos dieron sus filosofías para confiar, y cuando llega Alejandro Magno, ¿y qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Tenemos que despojarnos de la cultura griega que se nos fue dada. Y esa cultura que heredamos, tenemos que despojarnos de este tipo de cultura griega que heredamos por este mundo occidental. Y al apreciar y valorar, damos por este mundo conocido occidental, al apreciar y a valorar el entender de lo que las palabras o el entender que la palabra de Yahweh fue escrita en el hebreo, en el idioma original que fue introducido por nuestro Padre. Yo sé que si tú y yo vamos dentro de la historia y buscamos, entendemos que las escrituras fueron escritas en el tiempo. Durante el Antiguo Testamento podemos ver las traducciones del Antiguo Testamento escritas en el hebreo, o más bien dicho en el idioma hebreo paleo, que era el hebreo antiguo. El hebreo paleo era el idioma antiguo. Después vino el hebreo moderno. Y después tenemos lo que es el Nuevo Testamento. Y al tener tú y yo las escrituras del Nuevo Testamento, vemos que fueron traducidas al idioma griego. Y por eso, si tú y yo buscamos, podemos darnos cuenta y decir que las escrituras del Nuevo Testamento fueron escritas en el griego. Pero lo que fue originario fueron escritas, aun si tú buscas en manuscritos y en archivos, puedes darte cuenta que el primer evangelio, el libro de Mateo, hay confirmación de que fue escrito en el idioma hebreo, no fue escrito en el griego, y que no se encuentran las demás traducciones escritas y diferentes cartas que fueron habladas. ¿Cómo pudieron ser cartas escritas en el griego, algunas de ellas, si primeramente a quienes iban dirigidos esas cartas o esas escrituras no eran simplemente más que a personas judías o personas que estaban creyendo en el Mesías? Eso sería poder tener como una referencia. Tenemos lo que fue la traducción de la Septuaginta. Cuando el pueblo de Israel fue llevado en su cautiverio babilónico al pueblo de Babilonia, al salir durante este tiempo se dieron las traducciones y se escribió lo que fue conocido como la Septuaginta o la Biblia de los 70 sabios. Creo que es otro nombre que tiene. Fue escrito por 70 sabios, que fue Alejandro Magno quien mandó a estos 70 sabios que se habían quedado en el pueblo de Babilonia para que hicieran la traducción de estos manuscritos hebreos, fueran traducidos al griego. De ahí es donde tú y yo tenemos la traducción de la Septuaginta, que después fue pasada al idioma griego. Imagínate simplemente si del idioma hebreo al griego se pierde. Y cosa de ello podemos verlo reflejado como en el Nuevo Testamento, cuando la palabra habla una ley en general. En el Antiguo Testamento nos habla como Torah. La ley de Yahweh nos es revelada como la Torah de Yahweh. Mas en el Nuevo Testamento tenemos la ley que es
La misma ley que es la ley de los hombres, como la ley de Yahweh es la misma, que viene de la palabra nomos, la palabra ley. Y si tú y yo vemos que hay simplemente una variación en la traducción del hebreo al griego, y a veces no podemos definir lo que es ley de Yahweh o qué no es la ley de Yahweh, o de qué es lo que Yahweh nos ha liberado. Imagínate traducido del griego al español. ¿Cuántos entendemos que hay un cambio, verdad? En lo que es lo original. ¿O es simplemente, verdad? Pasa una palabra a alguien y que ese alguien la pase a alguien más, ¿verdad? Muchas veces no llega a la misma palabra. Tuvo un cambio. Es lo mismo cuando se dio en las escrituras. Y vemos que cuando en el idioma hebreo las escrituras de Yahweh se dio en el ibrí. El hebreo, la lengua de Yahweh, cuando hablaba, si tú quieres, en el paleo, en el idioma antiguo, cuando empezamos a verlo, nos damos cuenta del valor que tiene para nosotros la escritura. Después de estos filósofos viene Alejandro Magno y tiene un pensamiento desde la época de su papá. Tuvo un pensamiento que ellos querían conquistar el mundo. Dentro de esta época de Alejandro Magno, él tenía un pensamiento que venía no simplemente por parte de él, pero venía por parte de su papá. Y el pensamiento que ellos tenían era, aún más durante este tiempo de Alejandro Magno, gobernaba juntamente Epifanio. ¿Quién era Epifanio? Era un gobernador horrendo, podríamos decir, en el tiempo de Alejandro, quien había conquistado el mundo conocido. Y cuando viene Alejandro Magno, él tiene una idea y esa idea la emplea. ¿Y cuál es la idea que este hombre Alejandro Magno tenía? Era una manera radical, por decirlo de esta manera, y él decía, si el idioma de un pueblo puede cambiarse, cambia su cultura, porque el idioma de un pueblo dictará su manera de pensar. Si se cambia el idioma de una cultura, cambia la cultura, cambia el idioma, cambiará su cultura. Y fue cuando trajo toda la ruina, podríamos decir, o el destrozo de lo hebreo, e introducir en el mundo conocido una mente helenista. La mente helenista vino a ser introducida durante este tiempo de estos hombres. ¿Cuál era esa mente helenista? Una mente helenista, a través del tiempo podemos ver, o al llegar durante los tiempos de Yeshua en el mundo conocido, habían cambiado la manera de pensar. Y cuando viene Yeshua, él empieza a hablar, y una de las escrituras que Yeshua da, recordemos que eso fue antes de los tiempos de Yeshua, y vino este pensamiento helenista. El pensamiento helenista es simplemente pensar, el tener intelecto, podríamos decir, es más el enfoque de uno que la importancia que lo que la palabra de Yahweh puede tener. ¿Cuántos entendemos? El griego es pensar, el hebreo es accionar. El hebreo escucha un mandamiento y puede dar Yahweh un mandamiento de decir, porque yo soy Yahweh tu Elohim, y ver que dentro de ello Yahweh instruye el mandamiento. El hebreo dice, por una razón Elohim me puso en este lugar y por lo tanto tengo que tener una acción porque es un mandamiento. El hebreo o la cultura que tú y yo venimos arrastrando a través de los tiempos, el pensamiento griego es simplemente pensar de alguna manera. Es el de decir, muchos vemos a el pueblo o la gente ve un mandamiento y dice, ¡ay! ¡Qué bonito mandamiento! ¡Qué bonita palabra! Pero no tiene ninguna acción. Queda simplemente, ¡qué bonito! Y piensa en lo bonito que es el mandamiento. Pero nunca toma una acción para hacerlo. ¿Cuántos entendemos eso? ¡Ay, qué hermoso es este mandamiento y esta palabra! Pero nunca lo guarda. Queda simplemente en lo bonito, en lo hermoso que es. Y cuando viene Yeshua, durante este tiempo, en los tiempos de Yeshua, el pueblo ya había sido influenciado por este tipo de filosofías, de pensamientos. Y por eso es que cuando Yeshua viene sobre esta tierra, Él empieza a hablar
y hablar referentemente al único mundo conocido, que era el griego durante los tiempos de Yeshua. Yeshua viene y se para delante de todos ellos y les dice: ustedes están en este mundo, mas no son de este mundo. Están en este mundo, mas su pensamiento, la manera de pensar no debe ser el mundo durante este mundo conocido. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que Yeshua viene y se para y les dice: recuerden que están en este mundo, mas no son de este mundo. Porque él entendía, no es como nosotros que tenemos una relación, podríamos decir, global, de muchos pueblos. Para Yeshua era simplemente la cultura griega. Él había venido a invadir, podríamos decir, había venido a invadir las tierras o el mundo conocido en el tiempo de Alejandro Magno, y sus tropas habían conquistado todo ese tiempo para después ser derrotados por los romanos. Sin embargo, los romanos, también saliendo de esa cultura, de esos príncipes de la cultura griega, la filosofía se suma en dos cosas. Una que es el intelecto. Se usa el intelecto para que tú mismo puedas averiguar lo que tú sientes, qué sería lo bueno y lo malo, y qué familiar es eso o no. Eso es un pensamiento que tenemos muy marcado a veces dentro de nuestra cultura, que se ha venido dejando. Tú mismo averigua si esto es bueno, si es malo. Cuando Yahweh mismo dentro de las escrituras, Él establece lo que es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuántos entendemos eso? Yahweh nos da en su manual, en su Torah, y dice: esto es bueno y esto es malo. Esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no, porque yo soy Yahweh tu Elohim celoso. Y podemos ver las instrucciones que Yahweh dio, y Yahweh entregó sus 10 mandamientos. Pero nosotros, todo se suma en dos cosas. Uno es: mira por ti mismo, usa tu intelecto, lo que heredamos del mundo griego, que después fue influenciado por el pueblo romano. Averigua tú mismo si esto es bueno y si es malo. Y si esto es bueno, si esto es malo, yo no necesito más mandamientos, porque yo mismo tengo la capacidad de poder discernir y de poder pensar y de decir: esto es bueno, esto es malo, por lo tanto lo que considero bueno, lo hago. Y por tanto y consecuentemente no necesito más mandamientos cuando su palabra dice que viviremos por ellos. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué tenemos que tú y yo vivir? Dile que está a tu lado. Tenemos que vivir para los mandamientos. Eso es un pensamiento. Otro de ellos es, por tanto, o el mito griego. Tanto ensalzaban a personajes, a estatuas, ídolos, dioses. Otro tipo de filosofía era: adora, venera, honra totalmente en eso que tú veneras, al Dios que tienes, y sigue pensando tú cómo puedes agradarlos. Al final de cuentas, muchas veces decimos: es que no importa a qué Dios sirvamos, simplemente es, si tú crees firmemente en ello, honra, venera al Dios que tú veneras y honras, y trata de agradarle de la mejor manera que tú puedas. Y por tanto, exáltale y alábale y declara y tira y da saltos de alabanza, de grito, de alegría, porque al final de cuentas buscas una manera como poderle agradar. Cuando la palabra nos enseña que para poderle agradar a Yahweh nuestro Elohim es necesario que hagamos sus mandamientos o guardemos sus mandamientos. ¿Cuántos lo entendemos? No es buscar un pensamiento o una filosofía y decir: ¿cómo puedo yo agradar al Padre? Es que yo pienso, si yo no guardo los mandamientos, yo pienso que si yo hago esto, que si yo hago de esta manera, de alguna manera puedo yo tener el agrado de Dios a la persona a quien yo venero, a la persona al Dios que honro, al Dios que venero, y puedo tener su aceptación. ¿Sí o no? Eso es lo que adoptamos. Y por tanto no importa. Adora para que te sientas bien, adora, venera para que te sientas bien, para que puedas complacer al Dios, y pones delante de Él algo que le agrade. Y cuando haces esto
ya tienes el agrado de Yahweh Elohim o el Dios que tú adoras. Y esta escuela, podríamos decir, entró en el mundo conocido. Por eso Yeshua en la última cena dice, ustedes están en este mundo que conocía, que era del pueblo griego. Dice, están en este mundo, el mundo influenciado por los griegos. Y cuando viene Pablo y dice, no se conformen a este mundo. El apóstol Pablo dice, no se conformen a este mundo. Yeshua mismo lo había decretado, dice, ustedes mismos están en este mundo. Y el apóstol Pablo viene y dice, no se conformen a este mundo. Estaba diciendo, no se basen sus vidas ni busquen lo que está de este mundo. El mundo griego helenista, la filosofía o el mundo influenciados. ¿Por qué es importante estudiar lo que es Génesis? A la luz del hebreo, Génesis es, por más el mundo conocido fue conquistado, podríamos decir, por ellos, no cambia. Recordemos que el mundo, o lo que Yahweh estableció desde un principio, desde la creación de todas las cosas, fue el principio de la creación. Y por más que el mundo conocido vino a influenciar la cultura, algo que nunca vino a ser influenciado fue la Torá, lo que Yahweh estableció desde el principio de la antigüedad, desde el principio de las cosas, los profetas, y nos lo dio en el idioma hebreo. Isaías 46, vamos a Isaías, estábamos allá en Isaías 46. Isaías 46, versículo 8. Es importante que nos despojemos de esa mentalidad griega, porque eso fue lo que venimos arrastrando por generación en generación. Y vemos que esos son pensamientos o maneras de pensar. Y vemos Isaías 46, versículo 8, dice, acuérdense de estas cosas. Fíjate lo que Yahweh está hablando. Esto Yahweh está hablando y eso es lo que Yahweh dice. Dice, acuérdense de estas cosas y disciérnanlas, tráiganlas a su corazón, oh inicuos. Dice, versículo 9, dice, acuérdense de las cosas pasadas que son desde la antigüedad, porque yo soy Elohim y no hay más Elohim y no hay ninguno semejante a mí. Yo anuncio desde el principio las cosas que han de acontecer al final, y hablo anticipadamente acerca de las cosas que no han sido hechas. Mi propósito permanecerá y haré todo lo que me plazca. Si queremos nosotros entender el fin o la culminación de las edades, si queremos entender lo que es Apocalipsis, revelaciones, debemos entender el principio. Y muchos tratan de entender el libro de Revelaciones sin antes entender el principio y la mente hebrea. Porque ¿qué es lo que Yahweh dice? Yo soy quien enseña el fin. ¿Cómo Yahweh enseña el fin de todas las cosas? O el fin de las edades o la culminación de todo. No puedo entender lo que es el fin sin antes poder entender el principio. ¿Cuántos entendemos eso? Dile que está a tu lado. Por eso lo importante de entender Génesis, de entender Bereshit, para poder entender la culminación de los tiempos o la culminación de las edades. El hombre trata de entender la revelación y el principio y trata de entender el fin de todas las cosas. Eso es el hombre. Pero Yahweh dice, fíjate lo que dice, versículo 10 dice, y yo anuncio desde el principio de las cosas que han de acontecer al final. ¿Cómo Yahweh anuncia el final de las cosas? Di conmigo, con el principio. Para poder entender el final de las cosas o la culminación de las edades, para poder entender revelaciones, para poder entender Apocalipsis, Yahweh dice, yo soy quien enseña con el principio el final de las cosas. Porque yo soy Yahweh y no hay Elohim. Dice, y hablo anticipadamente acerca de las que no han sido hechas. Mi propósito permanecerá. ¿Qué significa permanecer? Es estar y no cambia.
Si Yahweh lo habló y dice, yo soy quien anuncio el principio, el final de las cosas con el principio, dice, mi propósito permanecerá, dice, y haré todo lo que me plazca. ¿Cuántos queremos entender el libro de Revelaciones? No conforme entendemos, pero como Yahweh lo estipuló desde el principio de las cosas. ¿Cuántos entendemos eso verdaderamente? O la culminación de los tiempos. Muchos tratan, Yahweh dice, yo soy quien enseño el fin con el principio. La antigüedad revelará lo que no ha sucedido. El principio de todas las cosas. ¿Cuántos queremos tener sanidad y bienestar sobre nuestras vidas? ¿Sabes que el bienestar y la sanidad y la prosperidad sobre nuestras vidas será revelado o será visto con el principio de las cosas? Con el principio que Yahweh estableció. Y por el día de hoy yo te digo, no vamos a verlo, pero lo estaremos viendo más adelante. Con el principio de las cosas, y aún el primera cosa, el principio de la creación, trae prosperidad y trae la sanidad para nuestras vidas, trae ese bienestar. ¿Cuántos queremos tener ese bienestar y esa prosperidad de nuestras vidas? Tenemos que entender lo que es el principio, lo que Yahweh estableció desde el principio de las cosas. Dice Salmo, vamos a Salmo capítulo 19. Salmo 19, versículo 1. Dice, Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos narran la gloria de Elohim y el firmamento declara la obra de sus manos. Día a día hablan y noche a noche declaran inteligencia o sabiduría. La palabra biná, di conmigo biná. La palabra biná significa sabiduría en el hebreo. Esto es algo para que entendamos. La palabra biná, y puedes ponerlo ahí al lado de tu Biblia, al final del versículo 2, algunas traducciones dicen inteligencia, otras dicen sabiduría. Me gusta más cómo dice alguna de las traducciones de la Biblia de las Américas. La traducción de las Américas dice, un día habla a otro día y una noche a otra revela sabiduría. Así es como dice la versión de las Américas. Pero al final de esto, ponle la palabra entre paréntesis, si tú quieres, biná. La palabra biná significa sabiduría en el hebreo. Versículo 3 dice, no hay discurso, tampoco palabras para que no escuche la voz de ellos. Por toda la tierra salieron las buenas nuevas de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras, entre ellos le ha puesto su morada al sol. Como novio que sale de la cámara nupcial, él se regocijará cual hombre fuerte al recoger su camino. Desde los extremos del cielo es su salida, y su ocaso hasta los extremos del cielo. No hay nada que se oculte, dice su palabra, de su calor. Yo quiero que notemos algo muy interesante que vamos a ver aquí. Fíjate cómo la primera parte, este Salmo 19, está dividido en dos partes. En el versículo 6 vemos claramente, o es algo muy interesante, habla de qué es lo que esta primera parte del versículo 1 hasta el versículo 6 nos habla. Dice, por toda la tierra salieron sus buenas palabras y hasta los confines del mundo sus palabras, entre ellos ha puesto su morada al sol. Como novio que sale de la cámara nupcial se regocijará cual hombre fuerte al recoger su camino. Desde los extremos del cielo es su salida y su ocaso hasta los extremos del cielo. No hay nada que se oculte, dice su palabra, de su calor. Vemos que en esta parte, algo muy interesante, habla primeramente de la creación. Y después de la creación, salta y habla algo muy célebre de la Torá, que son las citas de la Torá, de la ley. ¿Cómo empieza el versículo 7? Dice el versículo 7, la ley de Yahweh es perfecta, que restaura al alma. Di conmigo, la ley de Yahweh es perfecta. ¿Qué significa ley? Di conmigo, Torá. En otras palabras, ¿qué significa la palabra Torá? No es que nos estemos volviendo judíos, ¿verdad? Si me oyes hablar en el hebreo o cosas así, o significados, no es que nos estamos volviendo judíos.
Hay gente que puede pensar, ¿verdad? Pues es que pues son judíos, yo no soy judío, yo soy cristiano. Somos cristianos regresando o retornando a las raíces hebreas de nuestra fe. Restaurar, ¿qué es lo que se va a restaurar? Lo que se perdió con el principio o con las cosas que fueron aconteciendo hace más de 1700 años. ¿Cuándo se dio el primer destrozo, podríamos decir, de la palabra o lo que era lo original? ¿Cuándo sucedió? Hay gente que va a decir, pastor, es que no debes de agregarle ni debes quitarle nada a la palabra. Estoy completamente de acuerdo contigo, hermano, que no se le debe de quitar ni agregar nada. Lo que estamos haciendo es restaurar. La palabra restaurar significa regresar a su estado original lo que algo ya fue. ¿Cuántos entendemos eso? Si yo restauro un carro antiguo, ¿cuántos sabemos que los carros antiguos, y más los que son de colección, que son de hace de 1940, 1950, carros que son antiguos de colección 1970, carros, ¿en qué condiciones se encuentran? Algunos muy deteriorados, ¿sí o no? Y si quieres volver a tener ese carro de la misma manera, ¿qué es lo que le tienes que hacer? Es restaurar, no cambiarlo. Si le cambias, ya no es el mismo. Pero si lo restauras, sigue siendo el mismo, con la misma validez o con la misma vigencia. ¿Qué es lo que viene a restaurar la palabra? No se cambia, la palabra no se cambia. Se viene a restaurar lo que una vez fue establecido desde el principio de los tiempos, que sin haber pasado por ningún tipo de concilios en el año 320 y tantos, las cosas hubieran seguido siendo de la misma manera que en el original antiguo. Y lo que fue desde el principio de las cosas era que todos sin ningún problema, y todo aquel que quería seguir a Yahweh tenía que guardar sus fiestas, que todo aquel que quería acercarse para servir a Yahweh tenía que tener una marca, que tenía que tener una circuncisión, y esa circuncisión es la de ser sumergidos en agua, ¿por medio de quién? De Yeshua, y tener que guardar y a pronunciar los nombres. Lo que mismo Yeshua en Juan capítulo 17, que con el principio con el transcurso de los años, el pueblo había olvidado su nombre de Yahweh. Viene Yeshua en Juan capítulo 17 y habla a sus discípulos y le dice, Padre, porque ahora he dado a revelar tu nombre a los hombres que del mundo me dicen. ¿Por qué se los dio a revelar? Porque lo habían perdido en su cautiverio en el tiempo babilónico. Cuando salieron de ahí lo habían ocultado, de tal manera que nunca más se pronunciaba el nombre de Yahweh. Y viene Yeshua y dice, Padre, ahora yo he venido a revelar tu nombre a estos hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, por eso el mundo los aborrece, porque guardan tu palabra. ¿Qué es lo que viene a ser restaurado? Las fiestas. Todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza e instrucción nuestra, porque todas las cosas son sombra de las cosas que habrían de venir, y toda sombra tiene un cuerpo. ¿Y cuál es la sombra de todas las fiestas? Yeshua. Toda y cada una de las fiestas que tú y yo guardamos y celebramos tienen un propósito para nuestras vidas, porque cada una ella nos lleva y nos apunta a nuestro Mesías, cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en el tiempo venidero, cuando Yeshua venga y reine sobre esta tierra, tenemos que guardar las fiestas. ¿Cuántos entendemos eso? Y oro al Padre que lo puedas entender. Y por el tiempo yo creo que voy a estar llegando hasta esta parte. Pero es tan importante cuando tú y yo vemos que por el principio de todo Yahweh tiene un propósito. Sin entrar en mucho. ¿Todos cuántos entendemos? ¿Cuál es el número perfecto? 7. El pensamiento griego tiene un pensamiento lineal. Ese pensamiento lineal es sigo algo, pero también tiene un fin. Lo que fue las dispensaciones o la dispensación que se fue dando con el transcurso de los tiempos. La palabra dispensación significa el tiempo o la época de las edades, algo que aconteció en ese tiempo, algo que siguió y llegó hasta aquí, pero terminó, pero tuvo otro comienzo. Eso marca otra dispensación, marca otra época.
Mas en Yahweh, di conmigo, todo tiene un ciclo. Con Yahweh todo tiene un ciclo. Todo es restaurado. Di conmigo, con Yahweh todo es restaurado. 7 fiestas. El pensamiento lineal es, ay, pues es que ya guardamos las fiestas. ¿Para qué otra vez? Pues ya las hicimos el año pasado y el antepasado, ¿para qué las tengo que volver a hacer? Porque con Yahweh todo tiene un ciclo. Es la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Y luego se retorna, se restaura. 7 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y comienza otra vez un nuevo ciclo. Comienza algo nuevo. Con Yahweh todo tiene una restauración. Con Yahweh todo se restaura. Al final de Apocalipsis habla de las 7 asambleas. 7 festividades, 7 días, 7 asambleas, 7 fiestas. Todo tiene un ciclo. ¿Por qué Yahweh estableció el Shabbat? Ay, otra vez Shabbat. Pues es que ya, pues Shabbat llevo haciéndolo por mucho tiempo, pastor. ¿Hasta cuándo? Te tengo buenas noticias, hasta que Yeshua venga. Porque Shabbat marca un ciclo. No es simplemente nuestro pensamiento es lunes, se empieza la jornada lunes, aunque el primer día empieza ¿cuándo? El domingo, no lo digo yo, lo dice todo calendario. La primera semana empieza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El 6.º día es viernes. Pero a la puesta del sol, ¿qué comienza? Shabbat. ¿Y qué es lo que hacemos en ese 7.º día? Se instituyó. ¿Cómo fue establecido Shabbat? Fue introducido o fue puesto. Si tú encuentras la ceremonia o el recibimiento de Shabbat, yo te digo, ni lo busques, no lo vas a encontrar. Pastor, entonces estamos haciendo algo que no está en la Biblia. No, ¿cuántos de nosotros entendemos que todo en nosotros hay una, di conmigo, transición? ¿Sí o no? ¿Todos estamos de acuerdo que hay transiciones? Sí. Está la alabanza, pero después de la alabanza, ¿qué está? Hay una transición de la alabanza a la adoración. La alabanza marcó un ciclo. La adoración marcó. Son transiciones de la alabanza a la adoración y después ¿qué? La predicación. Todo tiene una transición. ¿Para qué guardamos Shabbat? Porque has tenido una semana tan ajetreada, tan difícil, tan llena de tantos problemas, que si la gente te mira dice, qué bárbaro, qué semana has tenido. Te ves agostado, te ves cansado, te ves fatigado y decimos, es que ya quiero que llegue. ¿Qué cosa? Sábado. Y hasta quien no es creyente. ¿Por qué? Porque de sábado, generalmente de lunes a viernes, es un ciclo laboral, pero sé que hay una transición y llega el sábado. ¿Y el sábado qué marca? Descansar y estar con la familia. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Mucha gente espera el sábado. Marca una transición. ¿Por qué llegamos a viernes, al 6.º día, y hacemos Shabbat? Dile que está a tu lado. Por eso mismo, porque marca una transición.
Llegamos al sexto día. Y la palabra dice que Yahweh descansó de todas sus obras. ¿Qué día? El séptimo. Padre, hice todo un transcurso, toda una jornada. Llego al día séptimo, a la puesta del sol. Enciendo mis velas, porque al encender mis velas y encerrarme en mi cuarto, yo sé que tal vez traeré conflicto con muchos, pero yo sé que este día, Padre, yo el encender mis velas y el orar y el estar con mi familia, Yahweh todo lo ve en familia, y por el tiempo no voy a alcanzar, pero es algo tan interesante que vamos a ver. Yo creo que no la próxima semana, vamos a quedar por el tiempo de fiesta, pero Yahweh todo lo ve en familia. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto hebreo? El Aleph. ¿Y la segunda letra? La última letra la primera letra del alfabeto hebreo, Yeshua dijo, porque yo soy el Aleph y yo soy el Taf. En el griego es yo soy el alfa y el omega, pero originalmente si Yeshua era hebreo, Yeshua tuvo que haber dicho yo soy el Aleph y el Taf. La última y la primera letra de todo el alfabeto hebreo. Si la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph, di conmigo Aleph. Significa que todo tiene un significado. En el hebreo cada letra tiene un significado. ¿Y por qué en el principio de la creación Yahweh no empezó con el Aleph? Yahweh en el principio, ¿con qué empezó? Di conmigo Bereshit. La palabra Bereshit no se escribe con Aleph. La palabra Bereshit significa con la segunda letra del alfabeto hebreo. La segunda letra del alfabeto hebreo es Aleph y luego Bet. ¿Qué significa la palabra Bet? Di conmigo casa. Yahweh todo lo mira, di conmigo, en familia. Yahweh empezó el principio de la creación pensando establecer una familia. La palabra Bet, casa. Yahweh todo lo mira en familia. ¿Por qué es importante celebrar Shabbat? Yahweh desea que aguardemos y estemos en Shabbat con nuestras familias. Que sea un día en el que marcamos una transición y decimos, Padre, este día es una transición que yo hago, porque este día es un día que tú has escogido para poder yo tener una relación conmigo. Y hay un escrito judío que es muy interesante y dice de esta manera: porque el Shabbat no fue hecho para el hombre. El Shabbat, o el hombre fue hecho, mejor dicho, para el Shabbat. El Shabbat, tú y yo no guardamos Shabbat. ¿Cuántos entendemos eso? Hay gente que dice, es que el Shabbat se hizo para guardarlo. No, amados. El Shabbat fue hecho para guardarnos a nosotros. Cuando tú y yo guardamos Shabbat, estamos teniendo esa restauración en nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, y que Yahweh sea el único que restaure nuestras vidas, nosotros con Él. Por eso, más que tú y yo guardar el día de Shabbat, el Shabbat nos guarda de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Te digo, está tan interesante que quisiera poder hablar, pero no van a salir ahorita, te lo aseguro. Saldrían hasta las 10, yo creo. Pero es tan importante. Medita y seamos, ¿verdad?, como los animales, con el buen sentido. ¿Sabes cómo son los animales? Puede sonar asqueroso, pero es la realidad. El animal toma el alimento, algunos de ellos, ¿y qué es lo que hacen? Comen, comen, comen.
y después lo regurgitan, lo devuelven y lo vuelven a masticar. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Tomar la palabra, y aquellos que tuvimos la oportunidad de tomar apuntes, volverlo a estudiar, y si es necesario volverlo a tomar, y que eso nos traiga el alimento para que podamos entender las cosas que Yahweh tiene para cada uno de nosotros. No para cada uno de nosotros, sino la sanidad que Yahweh tiene para nuestras vidas, porque ese es su propósito. Amén. Si podemos levantar nuestras manos. Padre, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Padre, gracias, Padre, porque en este día, Padre, yo sé que hemos podido aprender. Padre, gracias que así como tú me has instruido, Padre, ya has traído, Padre, tu palabra, ya has traído, Padre, a eso sobre mi vida, sobre mi corazón, Padre, de este tiempo, de tu palabra. Padre, que seas tú mismo trayendo la revelación de ella a cada uno de tus hijos. Padre, enséñanos y capacítanos, y que aún, Padre, cuando tengamos la continuación de este mensaje, seas tú alimentándonos, saciando nuestras vidas, y poder entender aquellas cosas y todo lo bueno que tiene tu palabra para nuestras vidas. Padre, gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? En verdad. ¿Verdad? Es tan bueno cuando podemos entenderlo. Bueno, ¿verdad? Sí, con tus manos extendidas, amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga extender su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los tuyos, de su shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.